Antes de sumergirte en esta increíble historia, considera suscribirte al canal y activar la campanita. Cada historia aquí tiene algo que decir, y no querrás perderte ni una. En la década de 1950, en el sur de Estados Unidos, una época marcada por la segregación racial, las severas leyes de Jim Crow y una justicia profundamente sesgada, una mujer negra llamada Adele Johnson se ve repentinamente envuelta en un escándalo legal que sacude a la pequeña comunidad. Viuda y madre de 2 hijos, Adele es una mujer amable y resiliente, conocida por su valentía y discreción. Trabaja arduamente para brindarles una vida digna a sus hijos, Samuel y Grace, a pesar de los obstáculos que enfrenta a diario. Su esposo, Robert Johnson, un respetado veterano de guerra, apreciado por su generosidad, falleció unos años antes en un trágico accidente automovilístico, dejando a Adele sola para criar a sus hijos en una modesta casa a las afueras del pueblo, rodeada de campos. La pérdida de Robert podría haber destrozado a Adele, pero ella se vale del amor por su familia, su fe y su fuerza interior para afrontar los desafíos. Cada mañana, se levanta al amanecer para ir a trabajar para los terratenientes blancos de la zona, realizando agotadoras tareas domésticas para mantener a sus hijos. Por la noche, regresa a casa agotada pero decidida, preparando la comida para Samuel y Grace y asegurándose de que continúen su educación, con la esperanza de brindarles un futuro mejor. Pero un día, ocurre lo impensable, el sheriff del condado, una figura temida por su autoridad implacable y sus ideas abiertamente racistas, es encontrado muerto en circunstancias misteriosas. Su muerte conmociona al pequeño pueblo, donde la sombra de su poder se ha cernido durante años. La noticia, difundida por los chismes y la curiosidad de los lugareños, corre como la pólvora, sembrando el pánico y la incertidumbre. Los rumores vuelan, todos especulan sobre la identidad del culpable, hasta que el nombre de Adele empieza a circular entre susurros, miradas sospechosas y acusaciones implícitas. El sheriff, un hombre cuyas órdenes incluso las autoridades locales temían cuestionar, abusaba rutinariamente de su poder acosando a familias negras, y la de Adele era su blanco predilecto. Su autoridad sobre el pueblo iba más allá de las leyes, infundía terror, manipulando a los residentes para que guardaran silencio, participaran en sus persecuciones o se arriesgaran a su ira. Adele y sus hijos eran blanco frecuente de sus abusos de poder, pasaba regularmente por su casa bajo el pretexto de una vigilancia necesaria, buscaba excusas para interrogarlos y profería amenazas veladas, acusándolos injustamente de infracciones insignificantes e imaginarias. Para él, Adele representaba una amenaza simplemente porque tenía la fuerza para resistir las humillaciones que él le infligía. Los habitantes del pueblo, a menudo testigos silenciosos de estas escenas, recuerdan varios altercados públicos en los que el sheriff la atacó sin motivo justificado. Durante uno de estos enfrentamientos, la acusó frente a una multitud de alterar el orden público simplemente por defender con calma a sus hijos ante comentarios despectivos. A pesar del dolor y la humillación, Adele siempre respondió con dignidad, negándose a dejarse abatir por la flagrante injusticia que sufría. Su voz serena y firme se había convertido para algunos en un símbolo de valentía, una resistencia silenciosa en un entorno donde pocos se atrevían a confrontar la omnipotencia del sheriff. Sin embargo, la muerte de este hombre influyente y temido cambia las reglas del juego en esta pequeña comunidad. Mientras que para algunos, su muerte se considera una liberación de las cadenas de la opresión, para otros, es una ofensa imperdonable que debe ser castigada. El peso del prejuicio racial, ya profundamente arraigado en el pueblo, se vuelve inmediatamente contra Adele. Quienes la odiaban en silencio por su dignidad y resiliencia ven esto como una oportunidad para aplastarla de una vez por todas, aprovechando esta tragedia para abrumarla. El rumor se convierte rápidamente en acusaciones oficiales. Los periódicos locales titulan el brutal asesinato de un agente de la ley e insinúan la implicación de Adele sin pruebas, a pesar de que la investigación aún se encuentra en sus primeras etapas. Algunos vecinos, antes comprensivos, se vuelven desconfiados y distantes, alimentando las sospechas. En sus mentes, la imagen de la viuda solitaria da paso a la de una mujer peligrosa, una percepción moldeada por estereotipos y temores arraigados. Para los poderosos del condado, la desaparición del sheriff también representa una amenaza para el orden establecido. Están decididos a encontrar un culpable para apaciguar la situación y reafirmar su control. Adele, una mujer negra desprotegida que vive al margen de la sociedad, se convierte en el chivo expiatorio perfecto. En esta ciudad donde el sistema judicial está en manos de quienes buscan perpetuar su control, su juicio es un ejemplo, una forma de recordar a todos que el orden blanco no tolera ninguna transgresión. En los días posteriores a la muerte del sheriff,
el pequeño pueblo se transforma en un hervidero de sospechas y rumores. Las miradas se dirigen hacia Adele, y las conversaciones callejeras, antes discretas, ahora se tornan venenosas. En cafés y frente a las casas, la gente susurra rumores y sospechas que no paran de crecer. Algunos, impulsados por un racismo latente, la ven como un blanco fácil, una válvula de escape para sus propias frustraciones. Adele, viuda negra y madre en una sociedad segregada, es declarada culpable incluso antes de que comience el juicio. Las autoridades, deseosas de demostrar su control y cerrar el caso, no dudan en acusar a Adele con una rapidez alarmante. Para ellas, no es necesario reunir pruebas sólidas, el odio racial y el testimonio sesgado de unos pocos testigos selectos bastan para dar una apariencia de legitimidad a la acusación. Las pocas voces que se atreven a cuestionar esta farsa de justicia permanecen en silencio, temerosas de las posibles repercusiones. En este pequeño pueblo donde la justicia es un concepto lejano, el miedo a las represalias y el peso de los prejuicios sofocan cualquier deseo de apoyo. En el juicio, la sala está abarrotada, llena de rostros familiares pero hostiles. Ningún testigo habla en defensa de Adele, y quienes podrían hacerlo prefieren guardar silencio, temiendo ser atrapados por la justicia local. Las pruebas presentadas en su contra son débiles, a menudo anecdóticas o manipuladas, pero parecen suficientes para alimentar el odio arraigado en el corazón de la gente. La agudización de las tensiones raciales crea un clima sofocante, y en esta sala, el mero hecho de que Adele sea una mujer negra que se enfrenta a jurados blancos la coloca en la posición de presunta culpable. El fiscal, un hombre duro y despiadado, ve este caso como una oportunidad para afirmar su autoridad y reiterar la supremacía de un sistema profundamente desigual. Con una retórica gélida, describe a Adele como una mujer peligrosa y astuta, jugando con los estereotipos y el miedo, creando el retrato de una viuda negra sin escrúpulos. Enfatiza su supuesta falsedad, presentando sus altercados pasados con el sheriff como evidencia de su naturaleza rebelde y vengativa. No se detiene ante nada para insinuar, tergiversando detalles de su vida para usarlos en su contra. Para el fiscal, este caso es mucho más que un simple juicio, es una oportunidad para demostrar su lealtad a un sistema que defiende con fervor, incluso si eso implica sacrificar a una mujer inocente. A pesar de esta avalancha de difamaciones, Adele se mantiene estoica, mostrando una calma que contrasta con la hostilidad circundante. Su mirada permanece directa y su postura digna irradia una fuerza serena. Sus abogados, abrumados por la magnitud del caso y la presión de las autoridades, le aconsejan que se declare culpable para obtener una sentencia menos severa. Consideran que esto es una remota posibilidad de salvar su vida ante la amenaza de la pena de muerte. Pero Adele, fiel a sus valores y a la verdad, se niega. Sabe que ceder, no solo estaría renunciando a su propia dignidad, sino también traicionando la memoria de su esposo y el futuro de sus hijos. Su decisión de proclamar su inocencia, a pesar del peso de las acusaciones, es un acto de valentía que estremece incluso a sus defensores. En esta sala fría e impersonal, Adele se encuentra sola ante un sistema de justicia deshumanizado. Sabe que este juicio no es más que una farsa, una exhibición de poder disfrazada de búsqueda de la verdad. Sin embargo, mantiene la frente en alto. Sus palabras, aunque ahogadas por el prejuicio y la hostilidad ambiental, están impregnadas de calma y dignidad. Su voz no tiembla al afirmar su inocencia, aunque siente que nadie la escucha de verdad. Cada frase, cada afirmación de su derecho a existir libremente, es un desafío silencioso a un sistema construido para silenciarla. A su alrededor, las miradas son gélidas, rostros cerrados por el odio o la indiferencia, pero Adele no aparta la mirada. En el pesado silencio, siente el desprecio del fiscal, la indiferencia del juez y la frialdad del jurado, los hombres y mujeres elegidos para decidir su destino, pero que, en realidad, la han condenado mucho antes de escuchar su defensa. El veredicto cae como un mazazo, tan implacable como predecible, condenada a la silla eléctrica, una sentencia que resuena en la sala como una afirmación del orden racial y social que algunos quieren preservar a toda costa. El momento en que se anuncia el veredicto golpea duramente a Adele. Se queda paralizada, con el corazón apesadumbrado y la mente acelerada. Los murmullos de la sala se mezclan con los latidos de su corazón, cada palabra susurrada parece envolverla como una cadena. Las lágrimas brotan de sus ojos, pero las reprime con determinación, consciente de que cualquier muestra de emoción podría interpretarse como una señal de debilidad. Se niega a ser reducida a la imagen estereotipada que el fiscal ha pintado de ella, una mujer peligrosa cuyo rostro e historia se utilizan para alimentar el miedo y el resentimiento.
La sala del tribunal, que debería haber sido un lugar de justicia, se convierte en un teatro de crueldad. Los rostros familiares de los espectadores, aquellos que vieron crecer a Adele y que deberían apoyarla, ahora están marcados por la angustia o el júbilo. Algunos, horrorizados por el giro de los acontecimientos, quieren alzar la voz para testificar a su favor, pero el peso de las expectativas sociales y el miedo al rechazo los paraliza. Adele percibe sus luchas silenciosas y siente su dolor, pero también sabe que solo puede contar consigo misma. Mientras la escoltan fuera de la habitación, cada paso que da está cargado de la realidad de su situación. La frialdad del pasillo y las cadenas que se aprietan alrededor de sus muñecas simbolizan la opresión de un sistema que busca aplastarla. Escucha ecos de su pasado, la risa de sus hijos y los dulces recuerdos de su vida antes de esta pesadilla. Pero una llama de esperanza permanece. En su corazón, sabe que aún hay aliados, personas dispuestas a luchar por la verdad, aunque ahora parezcan silenciadas. En los días siguientes, Adele se recluye en sus pensamientos, aferrándose al recuerdo de sus hijos y al amor que los une. En la pequeña y gélida celda donde espera su hora, el ruido lejano de los pasillos de la prisión le recuerda la inminencia de su destino. Pero a pesar de la angustia que la embarga, encuentra en sus últimas fuerzas la voluntad de escribir una carta a sus hijos. Las palabras le salen con dificultad, cada línea es una prueba en la que intenta condensar todo lo que nunca tendrá la oportunidad de decirles. Lucha por expresar sus pensamientos en un mundo que parece querer reducir su existencia al olvido, donde su grito de desesperación queda amortiguado por los muros de su prisión. En él, cuenta su versión de la historia, lo absurdo de las acusaciones en su contra, y les hace comprender que, incluso ante la injusticia, nunca se dejó vencer por el odio ni el miedo. A través de sus palabras, espera transmitir un poco de su fuerza y valentía, para recordarles la importancia de mantenerse firmes, incluso cuando el mundo parece empeñado en aplastarlos. Cada palabra se convierte en un acto de resistencia, un intento de preservar su voz y su legado, para mostrarles que es posible luchar por la dignidad, incluso en las peores circunstancias. Adele también escribe palabras de amor y consuelo, disculpándose por lo que tendrán que soportar por su culpa, aun sabiendo que es inocente. Se le llenan los ojos de lágrimas al recordar las sonrisas, las risas y los momentos sencillos que les trajeron felicidad. Describe los momentos felices que compartieron, desde el aroma de las comidas familiares hasta los cuentos para dormir, les recuerda los valores que ella y su padre intentaron inculcarles y les insta a no olvidar nunca su dignidad, ni siquiera en la adversidad. En un arrebato de vulnerabilidad, también habla de su propio miedo, pero insiste en que éste nunca debe paralizarlos. Adele les confía su sueño de verlos algún día triunfar sobre obstáculos y prejuicios, de vivir en un mundo que los reconozca por quienes son, no por lo que se presupone de ellos. Espera que encuentren la fuerza para afrontar las injusticias con la misma dignidad que ella intentó demostrar, incluso en los momentos más oscuros. Sus últimas palabras están impregnadas de una esperanza casi profética. Escribe, la verdad siempre emerge, aunque deba soportar las pruebas más oscuras. Los amo, y aunque ya no esté aquí, mi amor los acompañará en todo momento. Sean fuertes, hijos míos. Es su manera de ofrecerles un último adiós, una chispa de luz en un mundo de oscuridad. Adele sella esta carta con un aliento de determinación, consciente de que deja tras de sí un legado de amor y resiliencia. Dobla el papel con cuidado, con el corazón apesadumbrado al saber que quizá nunca los vuelva a ver. En su celda, mira a su alrededor, observando las paredes que la rodean, el hormigón frío e inhóspito. Sin embargo, en el fondo, siente que una parte de su alma se eleva por encima de estos límites físicos. Sueña con los días futuros en que sus hijos, armados con su amor, lucharán por su propia verdad. Adele espera que esta carta, aunque nunca llegue a sus hijos, sea un testimonio de su inquebrantable amor y fe en ellos. Imagina la luz del día, la calidez del sol en su piel, y visualiza un futuro donde puedan vivir sin miedo ni prejuicios. Mientras se prepara para lo que podría ser su último aliento, se promete a sí misma seguir siendo una voz para los oprimidos, una luz para quienes luchan en la oscuridad. En silencio, reza para que sus hijos no carguen con el peso de esta infame condena. Espera que la recuerden como una madre fuerte e inocente, a pesar de todo. Adele cierra los ojos un instante, imaginándose rodeada de sus hijos, rodeándolos con su amor. En su mente, revive las risas de antaño, las historias que les contaba antes de dormirse y las tardes cocinando juntos, con los aromas de la comida impregnando su modesto hogar. Estos recuerdos, aunque fugaces, la reconfortan en esta gélida soledad.
Se promete a sí misma permanecer viva en sus corazones, como una llama indomable que nunca se extinguirá. A pesar de la oscuridad que la rodea, Adele se aferra a la luz de sus sueños para ellos. Espera que encuentren el coraje para luchar contra las injusticias del mundo, que cuando enfrenten obstáculos, recuerden su fuerza. Se pregunta si, algún día, comprenderán la profundidad de su amor, ese deseo ardiente de verlos florecer en un mundo donde no serán juzgados por el color de su piel ni por el pasado de su madre. Respira hondo, intentando ignorar la angustia que se acumula en su pecho. Se concentra en sus oraciones, recitando mentalmente las palabras que aprendió desde la infancia. Su fe, aunque puesta a prueba, sigue siendo un ancla en esta tormenta de incertidumbre. Reza no solo por sus hijos, sino también por un mundo mejor, donde otras madres no corran la misma suerte que ella. Sueña con un futuro donde prevalezca la justicia, donde se escuche la verdad y donde el amor triunfe sobre los prejuicios. El clic de las llaves en la cerradura de su celda la sobresalta. Sabe que cada movimiento, cada sonido, la acerca un poco más a su destino. Pero en el fondo, persiste una resistencia. Adele se niega a dejarse vencer por esta dura prueba. En el silencio opresivo de su celda, se prepara para afrontar con dignidad lo que le espera. Cada pensamiento sobre sus hijos se convierte en una fuente de fortaleza, y cada recuerdo de amor la impulsa a plantar cara a la injusticia, incluso en los últimos momentos de su vida. Con renovada determinación, toma la carta que ha escrito, aferrándola como un talismán. En estas palabras, ha condensado todo lo que desea transmitir, todo lo que habría querido decirles a la cara. Espera que, sea cual sea el resultado, su voz siga resonando en estas páginas, que su amor y su esperanza fluyan hacia ellos como un suave susurro. Adele está decidida a dejar huella, a demostrar que, incluso en el dolor, el espíritu de una madre no puede ser aprisionado. A medida que transcurren los minutos, la atmósfera en la prisión se vuelve tensa, casi palpable. Los pasillos resuenan con el sonido de los pasos de los guardias, pero más allá de la rutina diaria, un murmullo de preocupación circula entre ellos. Algunos guardias, discretos pero conmovidos, intercambian miradas llenas de compasión, impactados por el descubrimiento de la carta anónima que ponía de manifiesto las dudas sobre la culpabilidad de Adele. Esta carta, vibrante de emoción, contiene testimonios de quienes se cruzaron en el camino de Adele, recuerdos de su bondad y fortaleza. Resuena como un grito de desesperación en un mundo donde la inocencia a menudo es pisoteada. Saben que esta situación va más allá de una simple ejecución. Es un momento decisivo, un punto de inflexión donde el peso de la responsabilidad recae sobre sus hombros. Cada guardia, cada funcionario de prisiones, es consciente de que su decisión podría influir en el curso de este trágico asunto. Perciben la gravedad de la situación, pero la administración penitenciaria y las autoridades locales, aferradas a su reputación, aún dudan en actuar. Temen que cancelar la ejecución de Adele exponga las fallas y los prejuicios de su sistema, poniendo de relieve las injusticias que tantas otras personas han sufrido sin voz. Los muros de la prisión, testigos silenciosos de tanto sufrimiento, parecen resonar con el llanto de los inocentes, sin embargo, la indiferencia y el miedo a cuestionar a la autoridad dominan. La tensión palpable en el aire contrasta con la relativa calma de los días anteriores. Los preparativos para la ejecución se aceleran, cada detalle se revisa, cada procedimiento se lleva a cabo con rigor mecánico. El sonido de cadenas y voces autoritarias resuena por el edificio, creando una atmósfera de aprensión y ansiedad. Entre bastidores, conversaciones susurradas revelan la lucha interna de los guardias, divididos entre su deber y su conciencia. La tensión aumenta con el paso de las horas, y los rostros normalmente indiferentes de los guardias soportan el peso de sus interrogatorios personales. Se preguntan cómo pudieron ser cómplices de un acto tan terrible, mientras las dudas se apoderan incluso de las mentes más endurecidas. Uno de ellos, un veterano que ha presenciado horrores durante su carrera, recuerda los rostros de las mujeres y los hombres que escoltó, todos silenciados. Esta noche, su corazón no está en paz con sus acciones. La imagen de Adele, su mirada decidida, vuelve una y otra vez a él. Recuerda un proverbio, aprendido en su juventud, sobre la fuerza de una voz que se niega a ser silenciada, y comienza a comprender la profundidad de la lucha de Adele. A medida que avanza la noche, los guardias intercambian historias y rumores, y en las sombras, comienza a gestarse un sentimiento de solidaridad. Susurran palabras de aliento, algunas evocando la necesidad de luchar por la justicia, incluso en el contexto más inesperado. Este atisbo de humanidad, aunque frágil,
emerge en un sistema que parece decidido a ignorar las peticiones de ayuda. Los preparativos continúan, pero empiezan a soplar vientos de cambio. Los pensamientos de Adele, atrapada en su celda, se mezclan con los de los guardias, forjando un vínculo invisible entre ellos. La esperanza de una intervención, de una voz que pueda cambiar el curso de los acontecimientos, empieza a crecer en los corazones de estos hombres y mujeres en prisión. Cada latido resuena como un clamor por la justicia, una determinación colectiva de no permitir que la injusticia prevalezca sin oposición. Es en este momento crítico que una joven e idealista abogada llamada Ruth Simmons decide intervenir. Ruth, ferviente defensora de los derechos humanos, se ha enterado del caso de Adele y de la misteriosa carta que ha salido a la luz, revelando verdades no dichas. Su corazón late con fuerza de indignación y determinación mientras sube las escaleras de la oficina del gobernador del estado, con la mente acelerada, llena de energía renovada. Cada segundo que pasa podría ser el último para Adele, y esto la motiva aún más. Nada más entrar en la oficina del gobernador, se encuentra con personal educado pero distante, rostros marcados por la ansiedad de mantener la fachada de un sistema que cree que se está derrumbando. Exige una audiencia urgente, consciente de que cada minuto cuenta y de que la vida de una mujer inocente está en juego. No podemos permitir que esto suceda, declara con convicción, con una mezcla de ira y pasión en la voz. Ruth, llena de energía, no se conforma con esperar pasivamente una respuesta. Llama a los periódicos locales con el corazón palpitante, mientras explica la situación a cada periodista que contesta. Contacta a otros abogados para formar un equipo de defensa, uniendo fuerzas con otras voces que, como ella, se niegan a permanecer en silencio. Alerta a los activistas de derechos civiles que comparten su pasión por la justicia, sabiendo que cada voz cuenta en esta lucha por la verdad. En cuestión de horas, la noticia irrumpió en la prensa, impactante, una mujer inocente corría peligro de muerte por un delito que no cometió. Los titulares arreciaron, mientras los periodistas acudían en masa a cubrir el escándalo, conscientes de la importancia de su papel en la difusión de esta injusticia. Las cadenas de televisión organizaron reportajes en directo, mientras que los periodistas de investigación comenzaron a investigar a fondo el caso de Adele. La movilización se extendió rápidamente, transformándose en un poderoso movimiento popular. Dentro de la prisión, mientras Adele espera, desconoce lo que ocurre afuera. Los minutos parecen horas, pero percibe un ligero cambio en el aire, una nueva tensión, como si las paredes de su celda albergaran esperanza. Los murmullos entre los guardias se hacen más frecuentes, los gestos de solidaridad más visibles. Aún desconoce que la voz de Ruth resuena en los pasillos de la justicia, llevando su nombre y su historia a quienes podrían marcar la diferencia. Cada mirada cómplice entre los guardias se convierte en un pequeño paso hacia la rebelión contra la injusticia. Ruth, en su lucha incansable, utiliza todos los medios a su alcance. Comparte estadísticas alarmantes sobre errores judiciales y condenas injustas, destacando las deficiencias de un sistema que a menudo no ha logrado impartir justicia. Registra testimonios de personas que, como Adele, han sido víctimas de un sistema sesgado y destaca lo absurdo de los prejuicios que llevaron a esta situación. Aboga con pasión por la inocencia de Adele, convencida de que la opinión pública puede cambiar el curso de los acontecimientos. La presión aumenta y se multiplican los llamamientos para detener la ejecución. Empiezan a haber manifestaciones frente a la prisión, se muestran pancartas en solidaridad con Adele y los gritos de apoyo resuenan en las calles. Ruth sabe que este movimiento podría ser la clave para salvar la vida de Adele y está decidida a canalizar esta energía colectiva hacia la justicia. Ante la creciente presión mediática y las protestas espontáneas en la prisión, el director finalmente cede. Minutos antes de la ejecución, firma una suspensión temporal de la pena. Suena el teléfono en la sala de ejecución y los guardias, aliviados pero conmocionados, acompañan a Adele fuera de la cámara de la muerte. Adele, agotada pero libre por ahora, es puesta en aislamiento mientras se investiga la verdad. El ambiente en la prisión se impregna de una mezcla de esperanza y ansiedad. Aunque la amenaza de ejecución se ha disipado por el momento, el espectro de la injusticia sigue rondando las frías paredes de su celda. Decidida e inquebrantable, la abogada Ruth Simmons se convierte en su fiel defensora. Promete hacer todo lo posible para demostrar la inocencia de Adele, consciente de que el camino por delante estará plagado de dificultades. Con la ayuda de abogados activistas, Ruth lleva a cabo una investigación paralela, profundizando en los detalles más minuciosos del caso. Las primeras horas transcurren lentamente, pero cada minuto es valioso.
Juntos, entrevistan a testigos, examinan documentos y descubren pruebas que antes habían pasado desapercibidas. Poco a poco, se revelan más secretos. El otrora respetado sheriff asesinado poseía bienes y dinero inexplicables para un funcionario público de su cargo. Esta constatación plantea inquietantes preguntas sobre sus verdaderas actividades y la integridad de quienes lo rodean. Investigando más a fondo, Ruth descubre que el sheriff se había ganado enemigos dentro de su propio círculo, gente frustrada por sus métodos corruptos y su comportamiento arrogante. Los testimonios comienzan a afluir, pintando la imagen de un hombre complejo que lidia con conflictos y rivalidades internas. A medida que las piezas encajan, Ruth empieza a sospechar que una conspiración mucho mayor se esconde tras la muerte del sheriff y la acusación contra Adele. Una noche, mientras revisaba los archivos de la investigación, Ruth encontró un documento que le llamó la atención, una serie de comunicaciones secretas entre el sheriff y cierto individuo, un amigo cercano que siempre parecía estar presente en su círculo. Intrigada, indagó en los antecedentes de esta persona y descubrió que tenía todas las de ganar con la muerte del sheriff. Las pruebas se acumulan, y la culpabilidad de este amigo cercano se hace cada vez más evidente. Ruth finalmente descubre que este mismo individuo, atormentado por la culpa, escribió la carta anónima que salvó a Adele de la ejecución. En ella, confesó indirectamente sus propios crímenes, incapaz de soportar el peso de su secreto. Esta desafortunada confesión se convierte en la clave que finalmente podría permitirle a Adele demostrar su inocencia. En el aislamiento de su celda, Adele ignora que la verdad empieza a salir a la luz poco a poco. Recibe noticias a través de Ruth, quien le transmite mensajes de ánimo y determinación. Aunque el miedo a la injusticia sigue acosándola, encuentra fuerza en el compromiso de Ruth y su equipo. Unas semanas después, el tribunal anuló la condena de Adele, y el veredicto resonó como una ansiada melodía de libertad. Fue liberada entre los vítores de quienes habían luchado por su libertad, un torrente de rostros conocidos y desconocidos, todos unidos en la alegría de este momento histórico. Gritos de alegría, lágrimas de felicidad y consignas de solidaridad resonaron en el aire cuando Adele emergió de los fríos muros de la prisión, con una luz de esperanza en los ojos. Sin embargo, mientras la multitud celebra su liberación, Adele siente una mezcla de emociones. La libertad, aunque preciada, es agridulce. Se pregunta cómo volver a la normalidad tras haber estado tan cerca de la muerte, tras ser despojada de su identidad, su dignidad y su futuro. Las cicatrices de la injusticia sufrida aún están frescas, marcando su mente y su corazón. Se siente como una extraña en su propio mundo, un mundo que seguía girando mientras estaba encerrada en una celda, perdida en la indiferencia del sistema. Sin embargo, la voz de la esperanza susurra en su interior. Adele respira hondo y decide no callar. Con el apoyo de Ruth y de las numerosas organizaciones que la han rodeado de una solidaridad inquebrantable, emprende una nueva lucha. Adele se convierte en una figura emblemática en la lucha contra la injusticia racial, transformándose de víctima en luchadora. Viaja de ciudad en ciudad, impulsada por el deseo de compartir su historia y dar voz a quienes han sido silenciados por el sistema. En cada ciudad que visita, Adele habla con pasión y determinación. Comparte su historia, el abuso que ha sufrido y la esperanza que alberga de un futuro mejor. Su voz resuena como un llamado a la acción, inspirando a otros a alzarse contra las injusticias que los afectan. Es consciente de que al compartir su historia, crea un impulso, un movimiento que trasciende fronteras y unifica luchas. Sus palabras conmueven corazones, despiertan conciencias y animan a otros a reclamar sus derechos y defender su dignidad. Sus hijos, con quienes finalmente se reencuentra, la admiran. Ven a su madre no solo como una superviviente, sino como una heroína que desafía el statu quo. A través de ella, descubren el poder de la dignidad y la resiliencia. Adele se convierte en un modelo a seguir para ellos, una fuente de inspiración que les enseña el valor de luchar por lo justo. Les inculca la importancia de la justicia social, la empatía y la valentía. Juntos, participan en eventos comunitarios, compartiendo momentos de alegría y solidaridad. Adele enseña a sus hijos el poder de la comunidad y la importancia de la unidad en la lucha contra la opresión. Asisten a protestas, conocen a líderes de derechos civiles y aprenden a usar su voz para hacer oír sus preocupaciones. Años después, el caso de Adele Johnson inspiraría la creación de nuevas leyes diseñadas para proteger a los inocentes de la pena de muerte, poniendo de relieve las deficiencias de un sistema judicial a menudo deficiente. Su historia sería recordada para siempre por quienes presenciaron su incansable lucha por la justicia,
convirtiéndose en un poderoso símbolo de resiliencia ante la injusticia. Las repercusiones de su caso se sentirán en las esferas del poder. Los legisladores, influenciados por la movilización popular y los incansables esfuerzos de Adele y sus aliados, comenzarán a proponer reformas que fortalecerán la protección de los derechos de los acusados. Se pondrán en marcha iniciativas para examinar los casos de condenas injustas y se establecerán comisiones para estudiar los errores judiciales. Las voces de activistas de derechos civiles, abogados comprometidos y ciudadanos solidarios se unirán a las de Adele para exigir cambios radicales. En escuelas y universidades, la historia de Adele se convertirá en tema de estudio, utilizado para educar a las generaciones más jóvenes sobre la realidad de la injusticia racial y la importancia de defender los derechos de los oprimidos. Se publicarán documentales y libros que contarán su historia y la de las numerosas personas afectadas por la pena de muerte. Los medios de comunicación, que en su momento cubrieron su calvario, se convierten en aliados para difundir su mensaje, concienciando al público sobre los problemas sistémicos que persisten en la sociedad. A través de charlas, talleres y campañas de concienciación, Adele seguirá participando en causas sociales, utilizando su plataforma para animar a otros a actuar contra la injusticia. Su voz, impregnada de sabiduría y experiencia, resonará en las manifestaciones por los derechos civiles, donde compartirá su mensaje de esperanza y resiliencia. Su lucha, lejos de terminar, se extenderá para abordar otros problemas sociales, como la reforma de la justicia penal, la lucha contra la pobreza y la promoción de la educación. En los años posteriores a su liberación, Adele fue invitada regularmente a hablar en foros nacionales, y su historia se citó a menudo como ejemplo de la capacidad humana para superar la adversidad. Las nuevas leyes derivadas de su caso incluirían disposiciones para prohibir la pena de muerte en casos de pruebas insuficientes o con prejuicios raciales. Establecer mecanismos de revisión de condenas y protocolos más estrictos para garantizar juicios justos se convertiría en una prioridad. En última instancia, la lucha de Adele Johnson no solo conducirá a reformas legales, sino también a un cambio cultural. La sociedad comenzará a reconocer la importancia de la empatía y la comprensión en el manejo de asuntos legales. Los debates sobre justicia e igualdad serán más frecuentes, y las voces de quienes han permanecido silenciadas durante mucho tiempo comenzarán a alzarse. El legado de Adele perdurará por generaciones, y su nombre se convertirá en sinónimo de la lucha por la justicia. Se establecerán becas en su honor para ayudar a jóvenes abogados y defensores de derechos humanos a continuar su formación y defensa. Se erigirán estatuas y monumentos en espacios públicos, recordando a todos que la lucha por la justicia es una lucha colectiva y que todos podemos contribuir a la creación de un mundo más equitativo. Así, la historia de Adele Johnson, nacida de una injusticia abominable, se transformará en un poderoso movimiento por los derechos humanos, uniendo a personas de todos los ámbitos de la vida en la búsqueda de una sociedad donde la justicia y la igualdad ya no sean palabras vacías, sino realidades experimentadas por todos.